Otra cosa es, obviamente repitiendo, es un solo átomo de espesor. Es efectivamente un material bidimensional. Ahora, la pregunta es, ¿existirán otros materiales que se parecen al grafeno? De por sí, grafeno ya ha dado abierto puertas para estudiar pues, la relatividad en un sistema de materia condensada. Quizás si hay materiales parecidos, uno puede explorar lo que es nueva física y además podría tener muchas más aplicaciones. Ahora, uno de los detalles es acá pongo aplicaciones en transistores con una signo de pregunta. Y eso tiene que ver con el detalle de que si bien uno puede usar grafeno como las interconexiones, y serían muy buenas interconexiones, el grafeno de por sí, usarlo como transistor no es tan adecuado. Esto se debe a que el grafeno es más bien un semimetal. Eso quiere decir que cuando uno hace un transistor, uno lo que quiere hacer es básicamente un switch que se prende y se apaga, controlando de forma eléctrica. Y en el caso de grafeno, lo que tienes en realidad es un switch que siempre está prendido, que muy difícilmente lo puedes apagar. Entonces, para usarlo en transistores, un poco que grafeno no se usa para otras cosas. Y ves por eso de que uno no ha visto pues, grafeno reemplazando lo que es el silicio. No sería como un plus. Y bueno, justamente en este detalle es, si hay materiales también que sean dos dimensionales o que puedan sean parecidos al grafeno en el sentido en que uno pueda separar capas atómicas que sí tengan, digamos, que sean semiconductores. En ese caso uno podría usar esos para usar transistores o para crear transistores. Y es justamente lo que viene a hacer la familia de materiales. Y en este caso le he puesto el apellido a la familia Van der Waals. Y a lo que se refiere a este apellido, me refiero al tipo de interacción que hay. Como ven, en grafito es un material que está hecho de capas. Y cada monocapa se llama grafeno. Ahora, la interacción entre capa y capa es básicamente muy débil. Y es lo que en química, seguro algunos saben, es una interacción del tipo Van der Waals. Eso quiere decir que justamente por eso uno puede hacer exfoliación mecánica para justamente aislar una sola capa de grafeno. Resulta que hay muchos otros materiales que también se pueden exfoliar mecánicamente o que tienen se conforman de capas y uno puede aislarlos para obtener una delgadez atómica en su espesor. Entonces aquí entre ellos tenemos, por ejemplo, esta familia que ni siquiera está completa, he tenido que añadir otra librería aquí, y tenemos de todo. Hay materiales que son aislantes como el boruro de nitrógeno, tenemos materiales que son semiconductores que efectivamente uno puede usar para hacer transistores y eso es que bien. Una vez que se arreglen los detalles en el escalamiento de crecimiento de estos materiales, podría ser un gran boom en lo que es la industria de para nuevas computadoras, mejores chips. Los materiales que son metálicos, los semimetales, que el grafeno es parte de él, el siliceno, el germanio, son muchos diferentes tipos de materiales. E incluso hay materiales que se comportan como superconductores. Y bueno, no solo tenemos esta gran librería de materiales, que pueden ser de diferentes tipos, sino que también, ahora último, recientemente, en el 2017, se han empezado a descubrir materiales que también tienen propiedades magnéticas. Entonces, estas propiedades magnéticas introducen otro grado de libertad que uno podría usar para controlar dispositivos, ¿no? Que es el magnetismo. Uno puede usar estos para guardar información o otros. Entonces acá es cuando pongo otra librería de materiales que, bueno, si bien estos todavía son teóricos, los que sí ya se descubrieron son los en verde, y estos anaranjados, que son ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Y también se pueden usar para crear nuevos dispositivos. Ahora, no solamente uno puede aislar monocapas o varias capas de estos materiales, sino que también uno puede combinarlos. Y eso es justamente conseguir lo que se llama heteroestructuras. Entonces, esa es la otra parte de la charla, ¿no? ¿Cómo podemos darle un poco de funcionalidad a estos materiales cuando los combinamos, ¿no? No solamente nos tenemos que relegar a usar solamente, digamos, un grafeno y está limitado por, digamos, sus propiedades, sino les podemos vamos a hacer ingeniería para combinarlo con otro tipo de material y quizás combinarlo con un material óptico y ahí tenemos las ventajas de mejor conductividad eléctrica de grafeno y luego las propiedades ópticas del otro material, ¿no? Es un ejemplo.
Aquí vamos entonces voy a ir presentando casi los más conocidos. Entre ellos está el grafeno blanco y es el boruro de nitrógeno, HBN, eh, la H corresponde es hexagonal, o sea, se parece a un grafeno, es solo de que en realidad no todos son átomos de carbono, sino que unos son átomos de nitrógeno y el otro son átomos de boro. Ahora, en este detalle o en este material en realidad es un aislante. Y uno se pregunta, bueno, si tengo un aislante, ¿cómo es esto en realidad útil? ¿No? Porque normalmente uno quiere materiales que tengan lo que se llama un band gap, ¿no? O que son semiconductores para poder hacer transistores. Y si tenemos un band gap demasiado amplio, entonces este material simplemente es aislante, no transmite electricidad y nos quedamos en ¿para qué se puede usar? Y bueno, literalmente este material se puede usar para lo que es para hacer sándwiches. Me refiero al hecho de que uno puede encapsular los otros materiales bidimensionales que quizás no sean inertes en un ambiente normal, sino que se degraden con el tiempo, pero uno puede usar boruro de nitrógeno para encapsular estos materiales y no solamente lo protegería, sino de que debido a que las multicapas de este material son ultraplanas, esto y que tiene, digamos, muy pocos charcos de carga, eso quiere decir de que para hacer dispositivos electrónicos tendrías un mejor ambiente dieléctrico, o sea, no habría lo que se llama un scattering de los electrones que aumentaría la resistencia. Entonces uno puede tener mejores propiedades electrónicas y eléctricas en un material que está encapsulado. Entonces uno puede, inicialmente, cuando se descubrió grafeno, literalmente se aisló el grafeno en un sustrato de silicio, hicieron los contactos y midieron, bueno, las propiedades de grafeno. Ahora, si tú pones este grafeno encapsulado en boruro de nitrógeno, de pronto tus propiedades que son como movilidad o las propiedades de la resistencia y que tanto uno puede eh, para otros materiales, que también los vamos a discutir después, porque de alguna forma uno puede controlar el ambiente eléctrico, ¿no? Y que también influye, digamos, en interacción luz-materia, lo vamos a ver a continuación. Y otra cosa interesante de este grafeno blanco, porque literalmente parece grafito, solo que es blanco y que también se usaba para lo mismo que grafito, que es para lubricación. Otro detalle son que como este material tiene un gap bastante amplio de 6 electronvolts, es prácticamente aislante, si existen defectos, como en esta figura, que digamos falta un átomo en la red cristalina, estos defectos se comportan como centros de color. En el sentido en que si uno ve la estructura de banda, que está al costado acá, si tienes la banda de valencia y la banda de conducción, y está separado 6 electronvolts, por eso es aislante, si uno tiene un defecto, uno puede generar dentro niveles de energía que pueden ser excitados por luz. Y cuando estos se recombinan, van a emitir luz. Y esa luz correspondería a lo que serían fuentes de luz. Y de hecho, debido a que están localizadas en, digamos, un solo defecto, estos se comportan prácticamente como átomos, ¿no? Uno tiene un solo átomo y emite luz de ciertas específicas frecuencias, ¿no? Y eso, en este caso, bueno, como está acoplado con toda la red cristalina, no es exactamente una sola frecuencia, pero uno puede obtener, como en esta figura muestra, que es básicamente energía, que sería la longitud de onda, versus la cantidad de fotones que se emiten, que es la fotoluminiscencia. Normalmente en boro perfecto no obtiene nada, porque es completamente transparente y solamente la luz pasa y no se absorbe, pero si hay defectos, uno obtiene diferentes emisiones y estas se pueden controlar, se pueden encontrar a lo largo en diferentes energías y se pueden usar para lo que es como fuentes de un solo fotón. Y esto es muy importante para lo que es computación cuántica, cuando se usa luz para usar computación cuántica, porque uno requiere una fuente de un solo fotón que luego ya ese solo fotón va a encodificar la información cuántica en su polarización. Uno puede usar justamente, se necesita de una fuente de un solo fotón que pueda ser accedida a demanda y
bueno, si bien recién se está empezando las investigaciones en lo que es estos efectos como fuentes de un solo fotón, ya no se tiene demanda, pero existen en este material, ¿no? Entonces, hay ese material que inicialmente se usaba para encapsular como sándwich y como que, digamos, para armar, proteger heteroestructuras, también tiene esta muy interesante propiedades que son defectos, ¿no? En cristal. Ahora, yendo a otro material que también es un poco más interesante en el sentido de que no solo es aislante, tenemos aquí los que son los TMDCs, que son metales de transición, son los dicalcogenoides. Los calcogenoides son los que están debajo en la tabla periódica, donde tenemos al sulfuro, selenio, al telurio, y tenemos estos combinados con algún metal de transición, que son metales pesados. Por ejemplo, acá está molibdenio o tungsteno, ¿no? Los más comunes de estos materiales, uno ya combina, ¿no? Puede ser tungsteno con diselenio o molibdenio con sulfuro y otras combinaciones. Ahora, lo interesante de estos materiales es de que estos tienen un band gap, o sea, tienen una separación de su banda de conducción y banda de valencia. Entonces, son semiconductores. Uno puede hacer transistores con estos materiales. Y esto ya de por sí es interesante, tiene plus que no tiene grafeno. No solo eso, estos materiales en su forma, digamos, multicapa, o lo que llamamos en inglés el bulk, que es todo, digamos, muchas capas, el material de por sí no tiene un bandgap directo, sino es un bandgap indirecto. Eso quiere decir que no es un material óptico, en el sentido en el que si uno utiliza luz, no va a medir, no tiene una emisión de luz de parte de este material. Pero conforme uno empieza a exfoliar este material y se va a una sola capa, ahí es cuando ocurre lo que, debido al confinamiento cuántico de tener solamente una sola capa, que en este caso, cuando digo una sola capa, en realidad son 3 átomos unidos por enlace covalente. En realidad es una tricapa. A eso es lo que me refiero, una sola capa. Esos materiales que en su forma de monocapa tienen esta transición de bandgap indirecto a bandgap directo. Y eso los hace muy útiles para lo que sería optoelectrónica. Entonces uno puede usar, excitar el material con luz y obtiene una emisión de estos materiales. Encima de esto, estos materiales también tienen una simetría hexagonal, y eso les da justamente una... en esta imagen es básicamente el landscape de lo que es un momento de energía, que es prácticamente su dispersión de bandas. Y debido a su simetría hexagonal, parecida al grafeno, en estos materiales también uno tiene, digamos, puntos de simetría en los conos del hexágono, que debido a que son diferentes materiales, molibdeno y selenio, uno tiene, estos dos son diferentes. En grafeno son indistinguibles. Y debido al metal de transición, que tiene una masa bastante alta, eso hace que estos materiales tengan un acoplamiento del spin de electrón con la órbita, spin-orbit coupling, es lo que se llama. Y esto también genera que estos valles, valles en rojo y en azul, son valles en el landscape de la estructura de bandas, se acoplen al spin de los electrones. Eso quiere decir que uno puede controlar de alguna forma, si uno utiliza luz de cierta polarización, uno puede excitar un específico valle. Entonces, eso, digamos, este grado de libertad, que son los valles, se puede usar para, digamos, se podría usar por usar lógica, ¿sí? Porque están bien definidos, ¿no? En este caso. Esto no ocurre en todos los materiales. Entonces, no solamente uno tiene pues este acoplamiento entre spines de electrón y el valle, sino que también tienes el acoplamiento con luz. Entonces, la aplicación en la optoelectrónica es mayor. Y bueno, entre otras propiedades, aparte de ser FETs, que son transistores a campo, uno puede usar estos materiales como son, digamos, dos dimensionales, y son pues prácticamente 3 átomos de espesor, son
flexibles. Entonces, se puede usar para usar electrónica flexible y transparente. Y lógicamente, si uno ya puede hacer transistores, también puede usar circuitos integrados con este sistema. Ahora, las desventajas por ahora es que hacerle contactos a estos materiales que no es tan sencillo. Y ahí es bastante la parte de la investigación que se hace, ¿no? Cómo hacer buenos contactos a estos materiales. Pero una vez que esto se logre, entonces hay bastante promesa en tus aplicaciones. O sea, no solamente aquí ya tenemos lo que podría dar pie a que empiece lo que se llama un Valitronics, ¿no? Electronics es hacer lógica con electrones o con carga. Valitronics sería hacer lógica con valles. Y como estos valles están acoplados con el spin de electrón, también podría dar un pie al avance de lo que es spintrónica, que sería hacer lógica con el grado de libertad del spin del electrón, ¿no? Que es básicamente la idea. Ahora, otro de los materiales que me gustaría también, y es con uno de los materiales que trabajo más. He trabajado con boro de nitrógeno y también con los metales de transición y calcogenoides, pero en los que he estado enfocándome más ha sido en los que son los imanes 2D. Ahora, esto es bastante, bueno, ya no tan reciente, pero en el 2017, claro, ya lo había mencionado, se descubre que hay materiales que mantienen su ferromagnetismo cuando se mantienen en una sola capa, ¿no? Otra vuelta, una sola capa es simplemente 3 átomos de espesor para este material, que es el trillo duro de cromo. Y la típica, digamos, señal o la típica firma de estos materiales ferromagnéticos es lo que se llama la curva de histéresis. Entonces, uno puede ver aquí, ¿a qué me refiero con curva de histéresis? Bueno, esto se refiere, digamos, en el lado derecho, sería una cantidad que es proporcional a lo que es la magnetización, y abajo tenemos lo que es el campo magnético. Una curva de histéresis quiere decir que es un efecto memoria. Quiere decir de que depende en la historia del material el tipo de curva que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, en esta curva de aquí, cuando uno va de menos campo negativo hacia campo positivo, uno tiene la curva que es anaranjada, y cuando uno va del otro lado, obtiene la curva que es verde, ¿no? Entonces hay hay una diferencia. Y esto se debe a de que, digamos, el material mantiene su magnetismo incluso cuando tiene cero campo y está ferromagnético, está polarizado ferromagnéticamente y sobrevive su ferromagnetismo hasta cierto punto que lo llaman el campo de coerción, ¿no? Campo de coerción magnético, en el cual ya cambia de posición, ¿no? Acá hay un diagrama para cuando hay dos capas. Entonces, este ferromagnetismo teóricamente, si uno, bueno, quizás no todos hayan llevado un curso de termodinámica para materiales magnéticos, pero si uno considera materiales magnéticos en 2 dimensiones, el ferromagnetismo es teóricamente inviable, o sea, debería ser imposible. Pero en la práctica siempre hay excepciones, y las excepciones en realidad no se refiere a que la teoría está mal, sino de que no está tomando en cuenta todos los detalles de un material real. Y en este caso se refiere a lo que permite esto es la anisotropía magnética. O sea, en teoría, si uno tiene un imán que es magnético y que es isotrópico, quiere decir que en todas las direcciones, digamos, se puede magnetizar con la misma energía, por ponerlo de una forma. Estaría correcto en decir de que el ferromagnetismo en 2 dimensiones es inviable. Pero si es que hay una dirección prevalente en la que es más fácil magnetizar el material que en otra dirección, por ejemplo, en el trioduro de cromo, es más fácil magnetizar el material fuera del plano, que sería en esta dirección para esta imagen, o fuera de plano para la imagen vista desde arriba. Es más fácil magnetizarlo que intentar magnetizar el material en el plano. Entonces ahí es cuando puedes obtener o puede sobrevivir el ferromagnetismo en 2 dimensiones. Sin embargo, por ahora las limitaciones son que estos materiales
Normalmente uno requiere temperaturas bastante bajas para poder obtener el ferromagnetismo, ¿no? O sea, lo que se llama la temperatura de Curie, que es justamente a qué temperatura el ferromagnetismo va, el orden ferromagnético desaparece, es bastante baja. Normalmente para este cloruro de cromo es como 24 Kelvin, que es cero, es el absoluto, no puedes llegar a cero, y estás 24 Kelvin encima de esto. Para ponerlo en perspectiva, temperatura ambiente es 300 Kelvin. Entonces, para aplicaciones, lo que uno buscaría sería justamente materiales, imanes 2D, quizás se puedan exfoliar o que sean Van der Waals, que, que sobrevivan su orden ferromagnético a temperatura ambiente, ¿no? A 300 Kelvin. Entonces, eso es lo que se está buscando. Y hay métodos para intentar modificar la temperatura de Curie en estos materiales, incluso cuando haces interfase con otros materiales. Entonces, estos son los materiales de imanes 2D y pasamos a lo que es cómo se pueden obtener, ¿no? Si bien es un poco obvio al inicio, cuando escribí grafito, el grafeno, que lo obtuvieron usando Scotch tape o usando cinta adhesiva, hay otras formas en las que uno puede crecer estos materiales bidimensionales. Entre ellas está, pues, creciéndolos con chemical vapor deposition, por ejemplo. Básicamente uno tiene un tubo de cuarzo que puede tener un gradiente de temperatura y uno pone los materiales. Puede tener, por ejemplo, para crecer tungsten diselenite, que sería tungsteno con diselenio. Uno tiene en forma de polvo tienes el tungsteno y, bueno, el metal, el tungsteno, y también tienes el selenio. Y simplemente uno juega con las temperaturas, con temperaturas precisas para que estos se sublimen cuando estén a altas temperaturas y se terminen depositando en algún substrato, ¿no? Puede ser mica, puede ser cuarzo, o puede ser un sustrato de silicio. Y jugando con las proporciones, uno puede conseguir que crezcan multicapas o incluso una sola capa de lo que son estos materiales. También para materiales ferromagnéticos, ahí también está bastante la investigación, encontrar la receta, porque por ahora solo se han logrado por exfoliación, pero si se logra hacer justamente este tipo de crecimiento que es más, se pueda escalar más fácilmente, ¿no? Porque si uno quiere realmente aplicar estos materiales para la industria, digamos, uno no puede, sería inviable estar exfoliando de un cristal, a pesar de que el exfoliar de cristal te puede dar muestras bastante buenas dependiendo de la calidad del cristal. Lo que se buscaría sería mejor usar un método de tipo en el que puedas obtener films de estos materiales mucho más grandes. Parecido a este método también está el Metal Organic Chemical Vapor Deposition, y un método un poco más complicado en el sentido que tiene en sus detalles uno requiere ultra alto vacío para usar lo que se llama molecular beam epitaxy, que básicamente es muy parecido en el sentido en el que uno calienta los targets de los materiales que uno quiere hacer, pero se tiene que controlar muy bien las proporciones y las temperaturas a las que se va a usar. Y uno requiere ultra alto vacío, que es bastante complicado de mantener para poder obtener este molecular beam epitaxy. Ahora, en este caso se crece literalmente capa por capa. Entonces, por eso es naturalmente la forma más rápida bueno, si uno consigue la receta para crecer estos materiales. En mi caso, la mayoría de los materiales bidimensionales con los que he tratado ha sido mayormente exfoliación mecánica. Entonces, también hay una especie de receta para poder saber cómo obtener una sola capa de estos materiales, pero y bastante trabajo porque es prácticamente estadístico. La mayoría de los casos uno tiene multicapas y no tiene una sola capa de estos materiales. Ahora, vamos a lo que es las heteroestructuras Van der Waals. En este caso le he puesto Lego en nanoescala. Y esto, bueno, se refiere a de que uno literalmente, si tiene, digamos, capas
capas de estos átomos bidimensionales que no interaccionan entre ellos fuertemente. Entonces, uno que no es el caso, digamos, para, digamos, si uno deposita metales, ¿no? Hay un enlace covalente o que hace que uno no pueda crecer fácilmente un material encima de otro, porque de repente las interacciones más fuertes que Van der Waals puede generar lo que es estrés en el material, y es muy común cuando uno hace recubrimientos, si está depositando encima de, está recubriendo algo, si uno va muy grueso, de pronto el material se pela o no pega bien, y uno tiene que ver cuál es la fórmula correcta para obtenerlo. En este caso, como estos materiales, la interacción entre capas es débil, en principio uno puede pues justamente aislar los materiales y ponerlos uno encima de otro como si fuera un Lego. Y esto generaría, pues, uno puede, pues, incluir la funcionalidad de diferentes materiales en una heteroestructura, ¿no? Como lo mencioné, uno puede juntar las propiedades, digamos, ferromagnéticas de un material 2D con, digamos, las propiedades puede ser de grafeno o puede ser propiedades de ópticas de otro material, como las propiedades de tungsten diselenide, que son muy buenas ópticamente hablando. Entonces, Lego a nanoescala. Pero, ¿cómo uno puede lograr este Lego a nanoescala? ¿Cómo se hace? Si bien el método anterior de crecimiento es, digamos, el método de molecular beam epitaxy sería apropiado, uno podría crecer diferentes materiales cambiando o prendiendo los targets. Y si, bueno, hay la dificultad es de que tienen que ser materiales compatibles. También lo que uno puede hacer es literalmente usar, ¿cómo se llama? Estampas. Y esto es algo que en mi doctorado hago bastante para crear heteroestructuras, ¿no? Básicamente lo que se hace es, y obviamente eso no es escalable, entonces se requiere investigación para ver si es que esto podría ser escalable, pero en principio lo que uno hace es básicamente exfoliar los materiales hasta obtener, digamos, las capas atómicas o materiales de varias capas de lo que uno quiera, puede ser grafeno o nitrógeno, o alguno de lo que he descrito anteriormente, y luego uno puede usar un polímero. Por ejemplo, uno puede usar este es un polímero viscoelástico o PDMS, es como, digamos, es un plástico bastante suave en el cual uno puede poner otro polímero que es el que va a ser el que va a pegarse de alguna forma al material bidimensional. Entonces, lo que se procede a hacer es colocar la estampa encima del material, que está en un sustrato, puede ser silicio, para hacer más fácil la identificación, porque en silicio por la interferencia uno puede ver más fácilmente. Y luego uno puede, pues, muy lentamente despegar el material. Como la interacción es Van der Waals, no está unido fuertemente al sustrato, y esto permite que uno pueda separar los dos materiales. Y una vez que uno tiene ese material, uno lo puede poner en otro substrato o puede ponerlo encima, digamos, de otro material dos-dimensional. Y uno puede repetir el proceso, aunque esto no se puede hacer con todos los materiales dimensionales, normalmente en lo que son TMDCs y volumen de hidrógeno, esto es posible, ¿no? Uno puede armar heteroestructuras levantando uno por uno y luego ya poniéndolo en un sustrato final. Entonces, esta es la forma en cómo se fabrican, se pueden fabricar estas heteroestructuras. Y finalmente, voy un poco sobre lo que es la nueva física y lo que se ve en estas nuevas heteroestructuras. Y aquí he puesto básicamente es lo que también ha aparecido cuando se empieza a fabricar estas heteroestructuras. Y acá hay algo que quizás no era tan esperado, pero no solo lo que ha hecho incluso grafeno más interesante desde el punto de vista de física teórica, ¿no? Bueno, no de física teórica, de física en general. Y es el detalle de que uno puede conseguir una sola capa de grafeno y
no alinearla completamente con otra capa de grafeno, sino con un pequeño ángulo. Y esto genera lo que se llama un patrón. Como los dos son patrones, una simetría hexagonal. Si uno tiene un pequeño misalineamiento, se genera como un patrón de Moiré, que es como si que tiene una periodicidad más grande. Y justamente este patrón de Moiré le da a esta nueva capa de grafeno, le da propiedades de superconductor. Y si bien esto no es lo pongo porque es muy interesante y no es lo que hago en mi doctorado, pero es muy interesante, el hecho de que añadiendo simplemente un ángulo entre las dos capas y obteniendo este patrón de Moiré, se puedan modificar tan drásticamente las propiedades de grafeno. Entonces, el grafeno tiene para dar mucho más. Según he visto, incluso propiedades ferromagnéticas se pueden conseguir poniendo 3 capas o alineándolas correctamente. Entonces, nueva física aparece en lo que es grafeno. Y no solamente esto se ha visto en grafeno, en superconductividad también se ha reportado en otros materiales como los metales de transición con calcogenoides. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí combinando estos metales de transición con calcogenoides, dos que sean diferentes de tal forma de que tengas un misalineamiento de sus bandas. ¿Por qué uno querría hacer esto? Bueno, de por sí, esta es la banda de conducción, banda de valencia. De por sí, los materiales son muy buenos ópticamente, tienen transición directa, pero el detalle es de que lo que se puede explorar al combinar dos de estos materiales es de que lo que uno puede obtener es lo que se llama un excitón, que es un electrón hueco. O sea, uno utiliza luz para excitar un electrón de la banda de conducción a la banda de valencia. Y estos eventualmente se recombinan y emiten luz. Pero si es que uno tiene estos dos materiales juntos, uno puede generar electrones huecos que terminan en el electrón en un material y el hueco en el otro material y separados físicamente. Y su recombinación se hace más difícil, lo que le daría más tiempo de vida a esta partícula que se llama excitón, ¿no? Que es el par electrón hueco. Y acá es donde aparece seguramente lo que se podría obtener, lo que es un condensado de bosones, que seguro con el Bose-Einstein condensate, seguro han escuchado como el cuarto tipo de estado de la materia. Esto se podría lograr de vuelta en lo que es un sistema de materia condensada. Bueno, y normalmente con Bose-Einstein condensate se logra pues suspendiendo partículas, y que es muy diferente a cómo se podría lograr esto. En este caso sería un condensado de bosones, porque electrón hueco son efectivamente bosones, en esta heteroestructura. Y ha habido reportes, si bien eso es lo que se busca, no sé, me parece que ya ha habido pequeñas firmas o detalles de que esto se está logrando en este material. Y otro de posibles aplicaciones es combinando con lo que se llaman aislantes topológicos con los imanes 2D, ¿no? Ahora, si bien no he hablado mucho de qué son aislantes topológicos, por sí es un poco complicado explicarlo rápidamente, pero el detalle es de que en estos materiales topológicos, una vez combinados con los imanes 2D, uno puede obtener lo que se llama nuevos estados nuevas fases topológicas de la materia. Y si bien, no lo he puesto acá, pero parte de de la investigación es en este campo, pero debido a que estamos recién empezando o, digamos, obteniendo resultados, no pongo los resultados o no voy mucho a detalle aquí. Pero investigación de nuevas fases de la materia, usando también pues, imanes 2D y creando heteroestructuras con estos aislantes topológicos, que también resultan unos de estos que también son materiales bidimensionales, o sea, también se pueden exfoliar. Uno puede buscar la nueva física.
Y parece que este es, sí, básicamente este es que quería presentar. Y más bien, como cualquier pregunta en lo que es parece- Andrés, ok. Sí, sí, te escucho. ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Ahora, bueno, te Sí, voy a presentar algunas preguntas que nos han hecho llegar y algunas preguntas generales también para, ok, para retroalimentar a ok. todo individuo que Sí, sí. esté viendo la exposición. Ujú. Una pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar la ingeniería física? Ah, ya, sí. Bueno, yendo de vuelta a, a esos años, un motivo por el cual es la visión un poco generalista que da la carrera, ¿no? Porque permite, uno tiene, digamos, una muy buena base teórica como ingeniero físico, ah, y uno puede ver rápidamente lo que es aplicar, hacer lo que es física aplicada. Entonces, ahí es donde prácticamente vamos a vivir como ingenieros físicos. Entonces, ¿por qué me decía? Bueno, inicialmente antes de que me decidiera, yo fui a lo que es la feria de carreras en CEPREUNI. Y ahí fue donde vi pues, una exposición por el profesor Germán Comina, que lo conocen, y donde fue en lo que era, explicó lo que es nanotecnología y pues, cómo uno puede ver o caracterizar materiales y ver átomo por átomo, y definitivamente eso me llamó bastante la atención. Si uno quería estudiar esa parte en ingeniería física, uno puede verlo, ¿no? Porque eh, parte de las aplicaciones es ciencia de materiales, y justamente estudio de ciencia de materiales de la parte más básica implicaría pues justamente usar técnicas que te permiten ver, digamos, átomos o usar cosas a la escala a nanoescala, ¿no? De alguna forma ahora estoy haciendo cosas a nanoescala, pero en una dimensión de eh, fuera de plano. Ok, Más o menos genial. mi decisión fue en base en eso, ¿no? Se alineaba con lo que quería hacer. Genial. La siguiente pregunta es, bueno, antes de comenzar la transmisión en vivo, estábamos hablando acerca de tu carrera ahorita como investigador y va alineado a ese punto, ¿no? ¿Qué retos has afrontado tú como investigador en el extranjero para llevar a cabo esta línea de investigación? Definitivamente hay varios retos. Debo admitir de que en la uni tuve muy buena base, digamos, teórica, y bueno, y lo que uno no consigue también pues lo complementa, ¿no? Uno también aprende bastante en la uni, cómo enseñarse a sí mismo y aprender a usar los recursos que se tienen. Como investigador, uno de los retos que he tenido es básicamente, diría, eh, al menos como doctorado en física, uno tiene que más o menos decidir cómo va a ir su investigación. Y como uno está empujando, digamos, la línea de lo que no se sabe y se sabe, uno tiene que saber calcular cuál es el costo de oportunidad de hacer ciertos experimentos, digamos, porque muchas veces uno puede poner mucho tiempo en algún experimento y al final no obtiene tantos buenos resultados, y en ese caso uno tiene que saber qué estaría ganando, incluso si fallase, ¿no? Entonces, eso, saber manejar cómo llevar una investigación, no es algo que se aprende tan fácilmente, porque al final, una vez que ya terminé el doctorado, en teoría debería estar capacitado para organizar mi propia investigación y llevarla a cabo, y eso se aprende pues en el doctorado. Y otra cosa también diferente es saber encontrar los recursos que necesito para llevar a cabo la investigación. Muchas veces, dependiendo del tipo de asesor que uno tenga, eh, puede que tengas un asesor que esté detrás tuyo bastante, que no siempre es el caso, al menos en mi experiencia y la gente que conozco en el doctorado, no siempre tienes un asesor que va a estar detrás tuyo y
están ocupados consiguiendo dinero, digamos, y normalmente uno ya ve qué va a hacer, ¿no? Uno, por eso es lo que digo, uno tiene que ver cómo llevar su investigación y saber manejar el costo de oportunidad de los experimentos. Pero también uno tiene que saber dónde encontrar los diferentes mentores para diferentes cosas para lo que uno va a usar, ¿no? Para lo que se necesita. Puede haber, no siempre el único mentor va a ser tu asesor, sino hay otros estudiantes, quizás estudiantes que tienen más tiempo en el laboratorio, van a ser tus mentores que te van a enseñar cómo hacer las técnicas, o puede haber otros mentores fuera incluso de la facultad, con los cuales pueden ser amigos inicialmente, pero que llevan más tiempo y te pueden decir su experiencia y te pueden ayudar más o menos en lo que es manejar, digamos, como para mantenerte motivado y cómo seguir trabajando, ¿no? En la línea. Porque, sí, repito, empujar la línea de lo que es desconocido y conocido no es fácil. Muchas veces uno termina encontrando, digamos, muchas frustraciones porque no todo sale bien. O a veces uno tiene, que ha sido mi caso, en algunos casos ha sido mucha suerte y de pronto encuentro algo muy interesante y luego cuando quiero reproducirlo ya no es tan fácil. Y también mucha suerte a veces no es tan bueno porque uno no aprende, uno aprende más fallando, ¿no? Si tienes mucha suerte, a veces no te das cuenta en cómo tiene que ser, ¿no? Sí, esos son varios, esos son los retos que puedo mencionar. Ok. Andrés, ya un poco para alinearlo a la parte técnica de tu exposición, quería preguntarte, en caso de las estampas no escalables que tú mencionaste, ¿por qué le das esa denominación? Porque hay algunas dificultades para la fabricación, entiendo yo. Bueno, en este caso, normalmente me refería más a mi experiencia, porque si bien es cierto de que uno podría crecer estos materiales bidimensionales usando la técnica de Chemical Vapor Deposition o otros métodos para crecerlos digamos, a mucho tamaño. Y ahí no tengo mucha experiencia con, digamos, hacer una estampa que sea, digamos, milímetros, varios milímetros, y poder despegar todo el material, ¿no? Quizás es posible, pero aún así eso me parece que habrían bastantes detalles técnicos, ¿no? Porque luego uno tiene que, muchas veces los mejores materiales se consiguen, o digamos, los mejores copos o láminas bidimensionales se consiguen de un material base que es bueno, que es el cristal, un cristal de alta calidad. Pero cuando uno exfolia, las dimensiones que obtiene son a lo mucho 10 micrones y si tienes mucha suerte, digamos 100 micrones y bueno, depende del material, ¿no? Y cómo se crece. Ahora, si uno crece el material de forma con CVD, Chemical Vapor Deposition, si bien uno obtiene mucho más grande, la calidad del material no es tan buena porque normalmente se crecen los materiales por, digamos, ahí se nuclean los materiales y luego conforme se van juntando tienes un boundary o un borde cuando se juntan. Entonces, esto limita o reduce la calidad de los materiales en general. Sí, entonces, si bien habría bastante investigación en lo que es, de alguna forma, crecer materiales que tengan muy buena, o sea, crecer materiales de forma de CVD que sean de muy buena calidad. Entonces, y en parte de eso, y ya uno podría estar pensando en escalarlo, porque si uno va a estar exfoliando un solo cristal y solo obtienes 10 micrones, eso no se puede usar para la industria, ¿no? Y aparte no sería compatible como la forma en la que la industria de semiconductores hace ahorita, ¿no? La industria de semiconductores funciona de otra forma. Y hacer la inversión para cambiar todo eso es demasiado grande, ¿no? Normalmente uno quiere hacer algo que sea compatible, y me parece que la forma en que debería hacerse sería creciendo los materiales. Pero por ahora, crecer los materiales también es un poco difícil, ¿no? No es tan fácil. O al menos hay bastante campo para mejorar. No, parece que estás sin... Perdón. ¿Qué tal? Bueno, otra pregunta que tenía era acerca de cuando hablaste de heteroestructuras de Van der Waals, hablabas de combinar las propiedades.
En este caso, las técnicas que se ejecutan para realizarlo, para llevar esta combinación, ¿son las convencionales o hay algunas nuevas que se han creado por el grafeno? O sea, O sea, ¿te refieres para caracterizar los materiales o...? claro, al momento de hablar de combinación de esas propiedades, hay Ujú. algunas técnicas que se utilizan. ¿Podrías nombrar alguna de esas técnicas? Disculpa. Ya. Bueno, podría ir a... si te refieres a caracterizar los materiales de por sí, digamos, si tienes materiales ópticos, lo que se usa es una gráfica. Se puede usar lo que es fotoluminiscencia, ¿no? Que es es espectroscopía prácticamente. No, uno utiliza un láser de cierta longitud de onda o cierta energía y excita el material y luego pues en la emisión uno caracteriza cuál es la emisión del material, ¿no? Y uno puede saber cuáles los detalles del material pues o de digamos las propiedades ópticas haciendo este tipo de mediciones. Ahora, si uno quiere caracterizar el material, digamos, ver qué tan grueso es o, digamos, ver cuál es su morfología, si tiene, digamos, valles, ¿no? Si es plano o no. Uno lo que se usa, a esta escala es nanométrico, lo que se usa es lo que es un microscopio de fuerza atómica, ¿no? Que literalmente es una punta que está, digamos, barriendo el material y con un sistema de retroalimentación, eh, digamos, saca un outline del el material y puedes extraer de ahí cuál es el grosor de los materiales. Es lo que es AFM o Atomic Force Microscopy. Se usa para caracterizar estos materiales, para ver la morfología. Si es óptico, fotoluminiscencia, algo bastante importante, Raman. Raman es una de las técnicas que se usa bastante para caracterizar los materiales, principalmente para ver, por ejemplo, en grafeno, Raman es como que la forma más rápida de poder saber si es que tienes una sola capa de grafeno o tienes dos capas. El Raman de una capa y dos capas es diferente. Entonces uno puede usar Raman para caracterizar eso. Y otras formas de caracterizar esos materiales que cuando es eléctrico es justamente, por ejemplo, aquí, hacer FETs o hacer transistores. Literalmente es usar el material como un canal y ponerle contactos. Entonces, cuando uno pasa corriente, uno puede caracterizar la resistencia en diferentes condiciones, ¿no? Si uno tiene lo que se llama un upgate, ¿no? Que es literalmente una forma de modular la resistencia del canal por un efecto de campo. Uno puede usar eso para ver si el material se comporta como un semiconductor o si es un metal o otras cosas, ¿no? Entonces, esto es una, digamos, otra técnica que se usa para caracterizar los materiales. Es transporte eléctrico, o puede usar espectroscopía, Raman o fotoluminiscencia, o Atomic Force Microscopy, microscopía de fuerza atómica, para poder pues, ver la morfología del material. En el caso de materiales magnéticos, allí es un detalle. Normalmente estos materiales magnéticos vienen de una sola capa de, bueno, perdón, vienen muy pequeños en el sentido que son micrones. Y las técnicas convencionales para poder medir magnetismo normalmente requieren materiales que sean más grandes. De todo, si no, lo que uno obtiene, o que sean uniformes, digamos, pueden ser pequeños, pero que sean uniformes, de tal forma de que uno pueda obtener alguna señal. Las típicas técnicas son como magnetometría, ¿no? Uno tiene un magnetómetro que mide magnetización, que son muy sensibles, y así obtiene pues la curva de histéresis, digamos. Pero en el caso de los materiales 2D, como por ahora todavía no se han crecido materiales, digamos, al menos todavía no se tiene, hasta este punto que yo sepa, no se ha crecido con CVD, o sea, no se tienen films de materiales ferromagnéticos. La técnica que más se usa es una técnica óptica que se llama técnica de efecto magneto óptico de Kerr. Es básicamente uno obtiene una cantidad que es proporcional a la magnetización. Por eso es theta K, ¿no? Acá, aquí, es el ángulo es el ángulo con el que una luz polarizada cambia cuando se refleja en un
imán. Y esto se puede usar para poder justamente enfocar la luz a un nivel microscópico, o sea, de un solo micrón. Entonces uno puede explorar justamente estos materiales magnéticos que son muy pequeños, no se puede usar técnicas más convencionales. Entonces hay varias técnicas que se tienen que usar. De hecho, yo trabajo bastante con lo que es estos materiales ferromagnéticos y parte de mi doctorado ha sido armar un sistema de criogénico de efecto magneto óptico, ¿no? Para justamente obtener estas curvas de histéresis, básicamente. Andrés, tengo una pregunta de parte de Richard Flores Ponce. Va como lo siguiente. En la parte óptica, ¿cuál ha sido lo último realizado con grafeno? En parte óptica en grafeno. Bueno, en grafeno grafeno es un semimetal. En teoría, lo que más se está usando es para lo que es emisión en terahertz, según tengo entendido, que es es un poco, me parece que más allá de infrarrojo y menos que microondas. Es una zona del campo de espectro electromagnético que, digamos, no se usa mucho. Y de hecho, si uno quiere empujar lo que es 5G, se está llegando a esa parte. En parte de aplicación, en la parte óptica de grafeno, no, eso es lo que podría compartir, pero de ahí no estoy mucho. Si bien nosotros, bueno, nuestro grupo colaboró para hacer un sensor fototérmico, no es tanto en óptica, es parte de las publicaciones a las que he colaborado, pero en óptica pura, más que nada se usa me parece, grafeno es para terahertz, que es emisión terahertz. Sí, sí. Bueno, no voy a decir más, porque no estoy tan familiarizado en esa parte. En los que son los otros materiales dos-dimensionales como los TMDCs, ahí sí conozco un poco más de lo que está ocurriendo en los últimos avances, ¿no? Más que nada, ahora último también hay efectos en esos materiales que también que se pueden ser fuentes de un solo fotón. También ahí sería interesante. Pero en grafeno no tanto. Ok. Ya de manera privada, ¿conoces algunas empresas que utilicen estos materiales actualmente en sus aplicaciones? Sé que grafeno no conozco las empresas exactamente, pero sé que grafeno ya se está usando comercialmente. Pero más que nada se va a usar para baterías y también para aprovechar sus propiedades mecánicas, ¿no? O sea, en compuestos de grafeno. Y en baterías para hacer baterías que se cargan ultra rápido, ¿no? Como es 2D, uno puede poner tienes mucha superficie, entonces en principio uno puede tener capacitores que sean más grandes, ¿no? Entonces uno puede usar esos capacitores como para baterías que se cargan muy rápido, ¿no? Y de ahí, bueno, me parece que hay avances en lo que es óxido de grafeno, pero en los otros materiales está recién la investigación es bastante nueva. Pues, grafeno fue descubierto en 2004. Y ahora tungsten diselenide y estos materiales ópticos todavía están, digamos, en investigación quizá fundamental y ya se están aplicando. Pero de parte comercial, todavía no. Pero estoy seguro de que seguro ya hay varias patentes que se están sometiendo para hacer esa parte, porque esos para materias en optoelectrónica me refiero a PMDCs, en optoelectrónica y creo que promete bastante. Ya. ¿Se podría desarrollar la ciencia aplicada con tecnología de grafeno en el Perú? Creo que en compuestos de grafeno habría grafeno de por sí, incluso fabricar grafeno de por sí no es, o sea, llevarlo de forma industrial. Creo que requeriría cierta inversión y podría ser un poco riesgoso, pero porque
En principio, grafeno es barato, ¿no? Porque literalmente es carbón. Y hay gente que consigue grafeno cama- quemando, o sea, tienes que encontrar tu receta. Pero creo que no sé si tendría que haber investigación en eso para ver formas baratas para conseguir, ¿no? Ahora, hacer compuestos a base de grafeno, yo creo que debería ser posible. No sé, digamos, la investigación que sería difícil en Perú, a lo que sí puedo decir, es, digamos, o al menos que, bueno, no he regresado en tiempo, pero al menos sí es como antes, a realizar investigación en lo que es, digamos, temperaturas criogénicas o que requiera salas limpias, como en la industria de semiconductores. Eso me parece que sería bastante difícil de hacer en Perú, porque no conozco un sitio donde tengan un centro grande, ¿no? Quizás tengan centros pequeños. Y esa parte es un poco difícil, pero para caracterizar grafeno de la parte mecánica o quizás generar compuestos, yo creo que debería ser posible. Me parece que la profesora María Quintana ya está trabajando un poco en grafeno, si no me equivoco, ¿no? Pero no estoy seguro de los detalles. Quizás en óxido de grafeno, pero no voy a decir más porque no estoy tan familiar y también ha pasado bastante tiempo. Ok, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste para llegar a donde estás actualmente, es decir, a tus Ujú, estudios de doctorado? ujú. O sea, parte de los pasos incluso se comenzaron, digamos, un poco antes de que haya terminado la carrera. Bueno, puedo decir en retrospectiva que han sido muy útiles. Y es básicamente tener un poco de experiencia en investigación. En lo que me refiero es de que si es que encuentras algo que te gusta, y en mi caso yo me uní al laboratorio del profesor Abel Gutarra y trabajé en lo que era intentar continuar el esfuerzo en analizar lo que es el microscopio de fuerza atómica. Por mí solo no lo pude terminar, pero definitivamente aprendí bastante en lo que es sistemas de control y la parte de electrónica. Y bueno, justamente esa experiencia ayuda bastante. Y no solo eso, yo tuve la suerte de poder, bueno, apliqué y fui elegido para una escuela de invierno en Balseiro, en Argentina, en el Instituto Balseiro. Y también para la escuela, bueno, la escuela de invierno es una escuela más teórica, ¿no? Uno literalmente se la pasa estudiando, ¿no? De 6 de la mañana hasta 4 de la tarde y luego los ejercicios, ¿no? Y me pareció bastante entretenido, bastante diferente también. Es más para físicos, en realidad. Pero tuve la suerte de que me aceptaran para ser parte de esa experiencia. Y eso yo creo que me dio también, mejoró mi base teórica. Y luego, en una parte más práctica, sería una pasantía, bueno, no una pasantía, sino también ser parte de lo que es las becas de verano también en el Instituto Balseiro. Y bien, este año creo que por la pandemia se ha tenido que aplazar, no creo que no se está dando, pero siempre esa oportunidad se da todos los años, ¿no? Lo que es las becas de verano en el Instituto Balseiro. Es una experiencia en investigación en un laboratorio y ellos sí tienen lo que es para hacer mediciones criogénicas o, bueno, lo que hice allá fue más que nada depositar heteroestructuras de niobio y eh, boro y para ver si es que podemos usarlos para el detector de irradiación no ionizante. Entonces, pero eso era como el, lo que uno mira después de la investigación, ¿no? Pero hacer las estructuras y caracterizarlas eléctricamente, ¿no? Que me dio bastante experiencia, ¿no? Que es para lo que ya terminaría haciendo acá, que es justamente caracterización eléctrica a bajas temperaturas también, ¿no? Y otra de otros, bueno, teniendo esas pasantías bajo mi brazo, que definitivamente estoy seguro me ayudaron para cuando apliqué al doctorado. Eh, Otro fue, y tengo que mencionarlo, fue ser parte de lo que es el Nano Repu. No sé si habrán escuchado el programa Repu, que es Research Experience for Peruvian Undergraduates. Creo que era el segundo año que se estaba dando. Y de hecho, yo vine aquí a Purdue. Yo tuve una pasantía aquí en Purdue y trabajé, pero más que hice simulación. Yo quería hacer un poco más práctico, pero al final fue me dio mucha experiencia. Hice simulación en lo que era
Bueno, el título es mouthful, es funciones de no equilibrio de Green para aplicarlos en transporte cuántico. Suena difícil, pero era más que nada jugar con MATLAB y simular, digamos, transistores de un cierto número de átomos, ¿no? Y definitivamente esa experiencia también, aparte que me dio, digamos, aprendí cómo es, digamos, hacer investigación en Estados Unidos, aparte de la experiencia que había tenido en Argentina, pero también me dio acceso a ver cuáles son las facilidades aquí, ¿no? Y definitivamente me ayudó a hacer también contactos con la gente acá. Y ya luego, pues, los vine a visitar cuando ya me aceptaron para el doctorado. Otro, bueno, obviamente uno siempre tiene que, si bien no es extremadamente importante, pero intentar mantener un buen rendimiento académico definitivamente ayuda. A mí me ayudó más en lo que es para conseguir financiamiento, ¿no? No puedo usarlo como una palanca para convencer, digamos, en ese tiempo era el patronato UNI. Ahora creo que el patronato UNI no estoy seguro si siguen su sistema de que ayudan a estudiantes destacados o para hacer alguna pasantía en el extranjero, no estoy seguro. Quizás las cosas han cambiado ahora, pero también uno tienes más argumentos si tienes buen rendimiento académico para, digamos, quieres presentar algo en Concitec, o bueno, ahora sigue siendo Concitec, para, digamos, te financien alguna pasantía. Porque conseguir una pasantía, si es que, bueno, no siempre te van a responder, pero y lo digo porque es la experiencia de mi hermana, que en realidad ella le escribió a profesores aquí en Purdue y le respondieron y bueno, ya luego ya consiguió financiarse eso, ¿no? Entonces conseguir la pasantía no fue tan complicado. No todas las universidades lo permiten, pero siempre uno puede intentar, ¿no? Y eso demuestra tu iniciativa, ¿no? De que te gusta, estás decidido que quieres hacer una investigación o te agrada el tema y si tienes pues bueno, esa iniciativa y te aceptan en algún laboratorio, ya pues, bueno, ya luego ya buscar el financiamiento bueno, se podría lograr a través de Cositec o otro, ¿no? Es que, claro, y si tienes buen rendimiento académico, pues ayuda, ¿no? Es una palanca que puede ayudar a que te acepten, ¿no? Parte de los otros argumentos de tu propia motivación y tu conocimiento en el tema que, ¿no? Pero definitivamente sería algo si es que ya estás buscando profesores, ¿no? Sí. Pero eso no, bueno, eso hizo mi hermana, pero y le ayudó bastante, pero en mi caso yo participé de esas pasantías que me dieron experiencia en investigación. Y eso creo que ayuda bastante. Uno para tu formación y otro para si quieres postular por posgrado. Ya, bueno. La última pregunta es, ¿qué aporte tiene tu carrera para la sociedad y la comunidad científica? Bueno, como yo estoy haciendo mi doctorado en física, mi aporte es expandir el conocimiento, bueno, de lo que no sé, o más que nada fallar muchas veces y ya sé qué ruta no llevar, ¿no? Por ponerlo de una forma cómica. Pero para sociedad como es un poco de investigación básica, en el sentido en el que una aplicación para la industria o comercial está como que varios años después, ¿no? O sea, es un poco difícil de decir de que hay un aporte directo, al menos como en la investigación que estoy haciendo, ¿no? Es más básica, parte física. Pero definitivamente aumentar la librería de conocimiento, y usar mi expertise en lo que es estos materiales nacionales para poder ver qué rutas son prometedoras o no, al menos al inicio, eso da un aporte digamos, la comunidad científica en general, ¿no? Qué bueno, Andrés, muchas gracias por todo. Hemos culminado con la serie de preguntas. Estamos muy agradecidos en nombre de EPIF. Y bueno, una comunicación para toda aquella persona que esté visualizando esta charla es que no olviden seguirnos para la siguiente semana con el siguiente egresado para el área de ingeniería biomédica. ¿Está bien? Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ya. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.
Ok, ok, gracias. Ya, dime. Extenso. Sí, ya, claro. Ujú. Ah, ya, sí la avisé, porque me estaba preguntando y cómo te va tu investigación, y digo, ya, te voy a decir más o menos un detalle overlay de lo que hago, ¿no? Porque sí, es un poco complicado explicar todo, pero espero que haya visto un poco de la superficie, ¿no? Una gran introducción, diría. Una gran- Sí, sí. Sí, eso es lo que me quería hacerlo más, una presentación un poco más general y